Nos corresponde en el día de hoy la actividad número 4 relacionada con los vendajes y cura de heridas. ¿Cómo pudiéramos definir el vendaje? El vendaje constituye un proceder terapéutico que permite la protección e inmovilización de una región lesionada. Cumple los propósitos de limitar los movimientos, sujetar apósitos, fijar entablillados, aplicar presión para controlar las hemorragias, aplicar calor y corregir deformidades. Los tipos de vendajes pueden ser circular, en 8, en espiral, espiral con doblez, recurrente de las manos y en capelina. Cuando usted utiliza este proceder, debe tener presente el lavado médico o higiénico de las manos previamente. Seleccionar el vendaje adecuado para cada caso y región. Realizar el proceder teniendo en cuenta la guía que se propone. Se declara una guía para vendar que es de utilidad para lograr realizar el proceder de manera adecuada. Prepare el equipo. Realice el lavado de manos antes y después del proceder. Informe al paciente del proceder a realizar y solicite su consentimiento. Póngase frente a la persona que va a vendar. Inicie el vendaje tomando el rollo hacia arriba en una mano y el extremo inicial en la otra, desde el punto distal hasta el proximal y desde adentro hacia afuera. No inicie o termine el vendaje directamente sobre la herida o en una zona en la que se ejerce presión, por ejemplo, el lado posterior del muslo. Realice el vendaje con suavidad y firmeza, sobreponiendo la vuelta que está dando a la vuelta precedente. Utilice el vendaje que sirva mejor para el caso. Cubra el apósito con un vendaje que se extienda 5 centímetros a cada lado del mismo. Separe las superficies cutáneas y acojine con apósito las prominencias para evitar la fricción y aplicar demasiada presión. Revise el vendaje por si hay signos de trastorno circulatorio. El vendaje debe ser seguro, durable, limpio, terapéuticamente eficaz y económico. ¿Cuándo utilizar el vendaje circular? Es apropiado para cubrir regiones de forma cilíndrica, como el antebrazo, brazo, pierna y muslo. ¿Cómo se realiza? Se emplea una banda de 2 pulgadas. Después de colocar 2 o 3 vueltas circulares en el extremo distal del miembro para fijar el inicio del vendaje. Este se continúa hacia el extremo opuesto de la región, al montar cada vuelta sobre la anterior. Cuando las vueltas de vendas llegan al extremo del apósito, se continúa hacia abajo, al punto original, y se recorre la región una y otra vez, desde arriba hacia abajo y viceversa, hasta cubrirla completamente y darle solidez al vendaje. En el vendaje en 8 se utiliza una venda de 2 pulgadas que se emplea para cubrir superficies de flexión como las articulaciones. Es muy práctico a nivel del carpo, del codo y del maleolo. ¿Cómo se realiza? Después de colocar 2 o 3 circulares que fijan el inicio del vendaje, se pasa la venda diagonalmente sobre la región y al llegar al límite de la misma, se realiza una circular a su alrededor para volver diagonalmente al punto de partida, donde se hace una nueva circular para reiniciar otra diagonal. Se debe repetir sucesivamente hasta cubrir la región.
describiendo en cada movimiento completo un número 8. El vendaje en espiral se utiliza para vendar una parte del cuerpo que es de circunferencia uniforme, como dedos, brazos y piernas. ¿Cómo se realiza el vendaje en espiral? El vendaje se lleva hacia arriba en ángulo ligero, de modo que sus espirales cubran toda la parte que se desea. Cada vuelta es paralela a la precedente y se sobrepone a la misma en unos 2/3 del ancho de la venda. Otro de los vendajes mencionados es en capelina y se emplea para cubrir el cuero cabelludo. Es un tipo recurrente similar al que se usa para cubrir los muñones. ¿Cómo se procede? Se comienza con 2 o 3 circulares alrededor de la cabeza, al nivel de la frente y del occipucio con vendas de 2 pulgadas. Después, en la línea media, sobre el nacimiento de la nariz, se tuerce la venda. La venda se lleva sobre el cráneo hasta el encuentro con las circulares anteriormente colocadas, a la que se rebasa ligeramente. En tal nivel se dobla sobre sí mismo y se trae desde atrás hacia adelante, al punto de partida, donde se vuelve a doblar para iniciar otro recorrido hasta el occipucio. Sin ayudante, sostenga las extremidades de estas asas recurrentes y así sucesivamente hasta cubrir toda la superficie. Entonces se vuelve a torcer la venda para abrazar con ella los extremos y mantenerlos firmemente ajustados con varias vueltas circulares. Para dar solidez al vendaje en conjunto, se refuerza la capelina con 3 tiras de esparadrapo de 1 pulgada, de la siguiente manera: una desde el frente hasta el occipucio, otra que la cruza en ángulo recto desde una región temporal a la opuesta, la tercera y última rodeando por su base a la capelina. La cura de heridas. Las curas de heridas es un proceder terapéutico que se realiza con frecuencia en el consultorio, especialmente en el caso de niños que sufren pequeñas heridas durante el juego y adultos que se lesionan en las labores domésticas o laborales. Es preciso que se tenga en cuenta la diferencia entre las heridas limpias y las infectadas, pues según se trate de una u otra, así será el tipo de cura que deberá utilizarse. Cura seca para heridas limpias y cura húmeda para heridas infectadas. Las heridas se clasifican en varios grupos teniendo en cuenta su etiología, la manera en que ocurren, la presencia o ausencia de rotura del tejido superficial y la presencia o ausencia de infecciones. Teniendo en cuenta su etiología, se clasifican en traumáticas e intencionales. Las traumáticas son producidas por un accidente o trauma. Cuando ocurre en condiciones sépticas puede infectarse. Las heridas intencionales son producidas con un propósito específico, generalmente en condiciones de asepsia. Ejemplo es la herida quirúrgica. El otro grupo correspondiente a la manera en que ocurren. Aquí se encuentran las heridas por abrasión, las contusas y las incisas. Las heridas por abrasión son heridas superficiales en las capas externas de la piel o mucosa, por fricción o raspadura. Las heridas contusas ocurren como resultado de golpes por instrumentos como martillos sin romper la piel, y las heridas incisas son producidas por cortes con instrumentos de filo, por ejemplo con el bisturí, y los bordes de la herida son rectos. Según la manera en que ocurren, se dividen en las heridas lacerantes. En este tipo, los tejidos están desgarrados y tienen bordes irregulares, por ejemplo, los producidos por una sierra eléctrica. Las heridas penetrantes se producen como resultado de la lesión de un instrumento que penetra en las profundidades del cuerpo, por ejemplo, el proyectil de un arma de fuego, y las heridas punzantes son las que se producen con un instrumento punzante, ejemplo, con cuchillo,
alambres o clavos. Según la presencia o ausencia de rotura del tejido superficial, se mencionan las heridas cerradas, cuando no hay rotura de la piel y mucosa. Son causadas frecuentemente por contusiones directas, tracción, laceración o doblamiento por acción muscular directa, por ejemplo, la fractura del fémur, y las heridas abiertas, que se caracterizan por destrucción de la piel y la mucosa. Pueden ser producidas por agentes cortantes, punzantes o erosiones superficiales. Según la presencia o ausencia de infecciones, las heridas se clasifican en heridas limpias o asépticas. En estos casos, las heridas no contienen gérmenes patógenos, por ejemplo, las quirúrgicas, y las heridas sépticas o infectadas, cuando contienen gérmenes patógenos, ejemplos son las que se producen por accidente. Existen reglas para la cura de heridas. Ellas son: cada torunda se usa una sola vez, limpiando la herida de la parte superior del sitio más limpio hasta el fondo de la misma, desechando a continuación la torunda. Después de curar la herida, hay que limpiar la zona circundante 5 centímetros aproximadamente. Si no utiliza guantes, conserve las puntas de las pinzas hacia abajo. Al verter las soluciones sobre las heridas, se mantendrá alejado el equipo estéril para evitar que pueda contaminarse. Para utilizar el carro de curas de forma correcta, tenga en cuenta el tipo de herida. Realice las curas asépticas al inicio y las sépticas al final, y no debe hablar durante el procedimiento. Para retirar el apósito, en el caso de las heridas cubiertas, se debe utilizar una pinza. En caso de no existir, haga una pinza digital lavándose las manos posteriormente. ¿Cuáles son las precauciones generales? Realice las curas alejadas del horario de la alimentación. Realice primero las curas asépticas y luego las sépticas. Aísle al paciente. Observe la herida en busca de exudados, signos de inflamación, signos de infección, suturas encarnadas y otros. Hay distintos métodos de cura, teniendo en cuenta el estado en que se encuentran las heridas. En el caso de las heridas asépticas, se realiza cura seca y en las sépticas, cura húmeda. La cura seca se realiza en las heridas asépticas, empleando para ello sustancias volátiles según indicación médica. Ejemplos: cuando realizas la cura de la episiorrafia o del muñón umbilical y tiene como objetivo evitar infecciones de las heridas y otras complicaciones que se deriven de la infección. Se deben tener en cuenta los siguientes elementos: el lavado médico o higiénico de las manos previamente, el uso de guantes estériles y lograr mantener la privacidad del paciente en caso necesario. Recursos: 2 pinzas, un frasco con solución según la indicación médica, una riñonera o recipiente para desecho, apósitos, esparadrapos y tijeras, sábana y hule, torundas y parabán. Algunos de estos recursos solo se utilizan en situaciones específicas. Procedimiento: 1. Prepare el equipo. 2. Realice el lavado de manos antes y después del proceder. 3. Informe al paciente del proceder a realizar y solicite su consentimiento. 4. Coloque el parabán. 5. Limpie la herida en forma de moteado continuo de arriba abajo, insistiendo en la zona de inserción de los puntos y deseche la torunda. 6. Proceda a limpiar uno de los bordes de la herida y deseche la torunda. 7. Limpie el otro borde de la herida y deseche la torunda. Debe limpiarse aproximadamente 5 centímetros a cada lado de la herida. 8. Realice, si hubiera drenaje, la cura de la zona del mismo con otra pinza. 9. Toda herida limpia puede lavarse con agua y jabón. La cura húmeda se realiza en las heridas asépticas con signos de infección
o que se consideran potencialmente infectadas. Sus objetivos son contribuir a eliminar la infección y evitar otras complicaciones. Precauciones. Realice el lavado médico o higiénico de las manos previamente. Use guantes estériles. Realice primero las curas menos sépticas y después las más sépticas. Tome muestra bacteriológica de las secreciones de la herida y envíela al laboratorio de microbiología. ¿Qué recursos se necesitan? Set de pinzas, torundas, depresores, aplicadores, apósitos, tijeras, tubos de ensayo, recipientes para desechos. Algunos de estos recursos se utilizan solo en algunas situaciones. Procedimiento. 1. Prepare el equipo. 2. Lávese las manos antes y después del proceder. 3. Informe al paciente del proceder a realizar y solicite su consentimiento. 4. Coloque el parabán. 5. Deje expuesta la región que va a curar. 6. De estar acostado, proteja la cama del paciente con el hule y el tirante según el área donde tenga la herida. 7. Acomode al paciente de forma conveniente para efectuar la cura. 8. Retire el esparadrapo. Separe los bordes de la piel y tire de sus extremos suavemente en dirección paralela a la misma. 9. Con una pinza, retire los apósitos sucios y deséchelos en el recipiente destinado al efecto. 10. Tome un aplicador estéril del tubo de ensayo y recoja una muestra de las secreciones de la herida para análisis bacteriológico. 11. Coloque el aplicador dentro del tubo previamente rotulado. Tape el mismo y sitúelo en un lugar visible y seguro para su envío inmediato al laboratorio de microbiología. 12. Tome una pinza y una torunda y comience a limpiar la herida desde la parte menos infectada hasta la más infectada, mediante la utilización de agua y jabón para arrastrar sus suciedades y microorganismos. 13. Repita el procedimiento y desinfecte la herida con la solución indicada. 14. Si está indicada la instilación, cámbiese los guantes y aplique la misma utilizando una jeringuilla estéril. 15. Seque la herida y sus bordes. 16. Si la herida tiene colocado un drenaje quirúrgico, limpie al final la superficie de este movilizándolo previamente. 17. Aplique el antibiótico en la herida si está indicado. 18. Cubra la herida con un apósito y fíjelo. En la práctica docente debes ejercitar estos procederes tan importantes en su desempeño como médicos.